Mi nombre es Francisca Alonso García, trabajo en el plantel número 19 de Candelaria Loxicha. Yo vivo en la ciudad de Oaxaca. Para venir a este plantel nosotros tenemos que recorrer 6 horas de camino y dejar a la familia durante toda la semana. Atiendo las asignaturas de química y matemáticas. A mí me gustó mucho el curso de Cinvestav porque en ese curso lo primero que nos mostraban era un panorama general de lo que íbamos a trabajar durante la semana. Posteriormente nos asignaban las actividades que teníamos que hacer, teníamos que leer las lecturas que nos proporcionaban y en algunas cosas donde teníamos alguna duda procedíamos a hacer investigaciones. Es algo que me gustó, me inducía a seguir investigando sobre el tema. Estos cursos de Cinvestav nos ayudan en esa preparación constante de ser mejores profesionistas en el aula. En el aula ya no es una clase aburrida. Los jóvenes que normalmente tienen poca participación, participan. ¿Para Y cuánto es? 7:41. Es más dinámico, preguntan, incluso hay jóvenes que dicen, quiero conocer más. ¿Trajeron sus hojas milimétricas? Sí. Ok, entonces empezamos a trazar. Y actualmente estamos trabajando con una medición de un terreno donde los jóvenes aplican sus conocimientos adquiridos en semestres anteriores. Ellos tienen que sacar un producto final muy importante en esta comunidad porque sus papás se enfrentan a este tipo de problemas. No saben exactamente cómo medir con precisión y exactitud las áreas de su terreno y es algo que las clases de matemática va a favorecer a sus papás para saber cuánto de apoyo de Procampo van a recibir dependiendo de cuántas hectáreas tienen de terreno. Y esto se le hizo muy interesante a los muchachos y despertó mucho más el interés de querer aprender cada día más con métodos diferentes. Cuando empezamos a medir, ¿qué pasó? La primera vez que vinimos nos faltaron muchos materiales igual porque no sabíamos qué se ocupaba y nada más trajimos, creo, cinta. Sí, por ejemplo, en esta parte, y nosotros lo tomamos así, la forma de arriba hacia abajo. Y lo que necesitábamos era nivelarlo bien para sacar lo que era la altura. Medimos el terreno, salimos, convivimos con nuestro equipo, convivimos con la maestra y pues de cierto modo es mucho mejor, es más entretenida las clases y para los alumnos es más fácil. En mi caso, siento que aprendo más. Siguiente punto, 701. 12.09. 1209. Desde siempre tú cuando dices matemáticas como que tienes un cierto miedo a la materia por creer que es un poco más difícil y complicada, pero al ser práctica hace que tú entiendas las cosas más fácilmente y ya cuando las notas desde la práctica y sientes el compañerismo y que el profesor está ahí apoyándote, te das cuenta que ya no son difíciles, son más fáciles de lo que piensas. Por lo regular siempre todas sus clases son entretenidas, sus explicaciones pues son explícitas y pues sí nos vamos a entender. Buenas tardes compañeros, nosotros a continuación les vamos a explicar nuestro proyecto. Llevó como nombre Midiendo Conocimientos porque trataba de ir a medir un terreno y teníamos que calcular su área utilizando diferentes métodos. Los métodos empleados fueron el método de Sarrus, el método de triangulación, el teorema de Pitágoras, el método de Gauss, el método de Herón y las fórmulas trigonométricas. Para poder emplear el método de Sarrus tenemos que saber las medidas de los lados y el ángulo. En la vida cotidiana, los pobladores utilizan lo que son los métodos de mediciones tradicionales, los cuales consisten en llevar, por ejemplo, puntos de referencias como lo son árboles, arroyos, y no se basan por coordenadas como lo que se basa lo que es el Google Earth. El terreno que medimos son productores de café. Contamos con organizaciones las cuales son encargadas de llevar a cabo estas mediciones, pero realmente no lo hacen de una forma correcta. Las características de mis estudiantes vienen de muchas comunidades lejanas. Algunos vienen de La Galera, de Horcones, de Comala, Santa Rita, y tienen que caminar. Incluso
caminan 1 hora o un poquito más. Y el acceso en ocasiones cuando llueve mucho, aquí es un lugar donde llueve mucho, es muy difícil el acceso para llegar a la institución. Existen muchos derrumbes. Estoy aproximadamente a 1 mes de no salir de la comunidad, mas sin embargo, sus deseos de superación hace que ellos vengan a la escuela. Y me gusta, me motiva a seguirme preparando por los chicos de estas comunidades que quieren salir adelante.